Es importante recordar que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Habla la Biblia desde la palabra de Dios, desde la creación hasta el tiempo de Moisés y cómo sacó Dios con mano poderosa al pueblo de Israel y cómo lo sacó de tierra de Egipto para llevarlo enfrente de la tierra prometida, mostrarle la tierra prometida, pero por causa de la incredulidad del pueblo y por causa de no ver la gracia que el Señor estaba poniendo delante de ellos, sino que ellos se vieron a sí mismos como nada porque volteaban a Egipto, volteaban a los 400 años en donde ellos habían sido de alguna manera influenciados por las ideas y los conceptos y la vida de esclavitud y servidumbre que vivieron en los últimos tiempos en Egipto. Y si usted sigue leyendo Josué y después Jueces, usted se va a encontrar cómo el pueblo de Israel volteaba hacia otros dioses, disponía sus corazones a otros dioses, y cuando Dios les dice en su palabra, cuando los saca con mano poderosa a través de Moisés, por mano de Moisés, dice la escritura que les dijo que no deberían hacer relación, no se deberían de asociar con otros pueblos, antes que el pueblo de Israel, con un Dios todo glorioso y poderoso, influenciara a otras naciones. El pueblo de Israel a lo largo de la historia permitió relacionarse con otros pueblos y en lugar de influenciar, ser influenciado. ¿En qué era influenciado? En costumbres, en ideales, en idolatría, en adoración a otros dioses. Por eso el Señor continuamente habla de que el pueblo adulteraba, que el pueblo fornicaba con otros dioses. Ellos tuvieron altibajos y podemos entender que mucho tenía que ver con que el pueblo no disponía y no preparaba su corazón. No escuchaban atentamente la voz del Señor y perdían de vista lo que Dios les había dicho. Y aunque Dios les había dado la promesa, pero cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, pero no seguimos la voz de Dios, entonces los resultados que vamos a obtener van a ser muy diferentes a lo que Dios diseñó en su palabra, y por eso Dios envía su palabra para que si nosotros estamos atentos y si nosotros estamos listos y respondemos positivamente a la palabra como hoy lo entendemos en el nuevo pacto, en el evangelio, que es a través de la fe, entonces vamos a tener los resultados que Dios diseñó en el propósito perfecto y glorioso para ti y para mí. Recuerda que el propósito de Dios no ha de cumplirse en manera automática, de forma automática en tu vida. Dios nos bendijo de tal manera, pero tú y yo necesitamos responder por la fe a lo que Dios ya hizo a favor de nosotros, a lo que Dios ya nos concedió y nos entregó, a lo que ya está en nuestras manos, a lo que ya está de nuestro lado. No solo la herencia, pero Dios mismo está de nuestro lado, su espíritu mora en nosotros, la unción y el poder está sobre nosotros, el mismo Señor Jesucristo nos ama y nunca dejará de amarnos, Él mismo envió su espíritu a nuestros corazones y nunca nos dejará y nunca nos abandonará, pero depende de cómo tú y yo respondamos por la fe, creyendo, cómo respondamos positivamente, que nosotros tomemos la elección de caminar en la palabra, de escuchar la palabra atentamente, creerla, entenderla correctamente, caminar en ella y por ello determinar nuestro futuro de acuerdo a la expectativa que Dios diseñó. Recuerda que Dios dice en Isaías 55:11, yo envío mi palabra y tiene un propósito.
Es un diseño glorioso, poderoso y maravilloso, como lo dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces dice el Señor, mi palabra no regresa a mí vacía. Así es que todo creyente que recibe la palabra y actúa positivamente con fe a la palabra, entonces participa, entra a la gracia, disfruta, produce fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero todo aquel que teniendo la palabra rechaza la palabra, es decir, no pone atención a la palabra o no entiende correctamente la palabra, por lo tanto tampoco cree o permite que la incredulidad entre en su vida, no va a poder aprovechar, beneficiarse de lo que Dios ya nos entregó por gracia en Cristo Jesús. Bien, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto por mano de Moisés. Y fue un pueblo que, aunque fue escogido por Dios, siempre volteaba a Egipto, pero no volteaba a Egipto de la manera correcta. Es decir, ellos volteaban al pasado, pero volteaban a cómo disfrutaban o cómo vivían o cómo servían en la tierra de Egipto, comparando la vida que estaban viviendo en el desierto. Pero no podían discernir correctamente lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se refiere a lo que hizo con el pueblo de Egipto y cómo sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, dice la Escritura que antes de sacarlos, ellos celebraron la Pascua. Y Dios los sacó sanos, vigorosos, fuertes, a una multitud de más de 2 millones de personas. Los sacó y ellos salieron con vigor, con fortaleza, con esperanza y con riquezas que los mismos egipcios entregaron en sus manos para que el pueblo se marchara. Y después Dios tuvo gracia con ellos, los protegía con una nube, con una columna de fuego, de tal manera que cuando Faraón quiso regresar para traerlos de nuevo a Egipto, es decir, cuando Faraón quiso venir en contra de ellos, una vez que ellos habían salido, no se pudo acercar. Ellos por la fe caminaron atravesando el Mar Rojo, y entonces Dios con mano poderosa los salvó una y otra vez, aunque en Hebreos habla de que acerca de la fe, habla de Moisés. Particularmente no habla en sí del pueblo, pero habla de Moisés. Mire, le voy a leer como dice aquí la Escritura. Estamos hablando de Hebreos 11. Usted apúntelo, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés, dice, cuando nació fue escondido por sus padres. En el 14, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de Faraón. El 25, escogiendo antes sufrir aflicciones con el pueblo de Dios. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo con los que los tesoros de Egipto. El 27, por la fe abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey. El 28, por la fe hizo la Pascua y el derramamiento de la sangre. Y está hablando de Moisés. Y luego dice el 29, por la fe pasaron por el Mar Rojo como por la tierra seca, la cual probando a hacer los egipcios fueron ahogados. Por la fe, por la fe. Así es que el pueblo cruzó el Mar Rojo por la fe, pero continuamente volteaban a ver a Egipto y volteaban a ver la vida que vivían en Egipto, que habían vivido en Egipto, pero cuando Dios les hablaba acerca de cómo los había rescatado y sacado con poder, siempre hacía referencia a que pudieran identificar
la Pascua que celebraron, porque la Pascua tiene que ver con Cristo, es decir, la bendición que Dios trajo sobre el pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto es tipo de el sacrificio de Jesús en el Calvario. Es decir, Dios los sacó con mano poderosa, pero con abundante gracia, por causa de la Pascua, por causa del amor que había tenido para con ellos. Pero el pueblo, aunque Dios, usted lo puede encontrar en la escritura como dice en Éxodo capítulos 17, 18 y 19 en adelante, cómo Dios quiso bendecirles y ser su Dios y ellos ser su pueblo, como ellos no tenían referencia y no conocían a Dios por todo este tiempo, por las generaciones que habían pasado después de Jacob, que se llamó Israel, después de los hijos de Israel, después de José, que Dios estaba con José y José siempre puso un corazón con un espíritu excelente hacia el Señor. El pueblo se olvidó de Dios y cuando Dios los sacó con mano poderosa, ellos no sabían qué significaba tener una relación con Dios, y Dios les dispuso y les dijo en estos versículos 17, 18 y 19 de Éxodo: yo quiero ser su Dios y ustedes quiero que sean mi pueblo, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo. Pero ellos rechazaron tener esa relación con Dios. Y mejor le pidieron a Moisés que Dios les diera instrucciones. No querían tener una relación, pero antes bien querían tener instrucciones para que Dios les dijera qué hacer y ellos obedecer. Es decir, ellos intentar obedecer. Ellos no percibieron escuchar la voz de Dios directamente, sino ellos quisieron ordenanzas, ellos quisieron justificarse a sí mismos, como lo dice Romanos 10, que los fariseos, el pueblo de Israel, ignorando. Mire, vamos a leerlo para que sea una bendición para usted. Romanos 10 dice la escritura que el pueblo, ignorando, dejando de lado la justicia que es por la fe, se quisieron justificar a sí mismos. Dice la escritura: hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento, mas no según relación íntima con Dios. Eso es lo que quiere decir. 3, porque ignorando, Dios se manifestó a ellos. Dios les habló a ellos. Aunque la relación en este momento era a través de Moisés, pero Dios les estaba hablando de querer tener una relación con ellos y ellos la ignoraron. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que el pueblo no deseó o no quiso seguir la propuesta del Señor para tener una relación personal con Él. Ignoraron la justicia que Dios les estaba proponiendo, que Dios les estaba disponiendo. Ellos no respondieron con fe a lo que Dios estaba manifestando para sus vidas, y entonces quisieron justificarse a sí mismos diciendo: nosotros podemos hacer las cosas aunque no tengamos una relación personal contigo. Eso es lo que manifestaron al Señor. Y entonces vino la ley. Y la ley manifestó que ellos no podían seguir las reglas si ellos no echaban mano de la gracia y de la justicia de Dios. Y entonces Dios les dio la ley, y entonces ellos entendieron que no podían cumplirla, porque si la quebrantaban en un solo de sus mandamientos,
y no solo hablaba de los 10 mandamientos que fueron escritos en tabla, pero de todas las ordenanzas que Dios les dio, además de los 10 que fueron escritos en tablas. Si ellos fallaban en cualquiera de ellos, se hacían acreedores a haber quebrantado completamente la ley. Y por eso Dios les enseñó, o por eso Dios les ordenó que tenían que hacer sacrificios. Y cuando Dios les dio la ley, ellos se sujetaron a cumplirla para ser bendecidos. Porque Dios había decidido bendecirlos sin la ley, pero ellos no quisieron entrar a esta gracia a través de la justicia de Dios. Entonces, una vez establecida la ley, ellos tenían que cumplir la exigencia de la ley para alcanzar la bendición. Y desafortunadamente, hoy en día hay muchos creyentes y hay muchas organizaciones cristianas que predican que hay que cumplir la exigencia para, obedeciendo la exigencia, poder alcanzar la bendición. Como si obedeciendo a Dios, Dios estaría dispuesto a bendecirnos. Desafortunadamente, la mayoría de estas exigencias que las organizaciones cristianas ponen como carga para los hombres, muchas de ellas no son de acuerdo a la palabra. Muchas de ellas son, como lo dice la Escritura en Colosenses, mandamientos de hombre. Pablo corrige a los Gálatas porque se habían ido tras la ley de Moisés en lugar de la gracia de Jesús, cuando ellos habían disfrutado ya la gracia y habían probado la bendición de la justicia que es en Cristo Jesús y el poder del Espíritu, y querían volverse a la ley de Moisés, despreciar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero Pablo habla a los colosenses corrigiéndolos también, porque los colosenses estaban yendo por los mandamientos de los hombres, es decir, anteponiendo mandamientos de hombres como exigencia para alcanzar la bendición y ignorando la justicia de Jesús, menospreciando la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este es el mismo caso de los Gálatas y de los colosenses. Hoy en día eso abunda mucho y hay una confusión acerca de los propósitos del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con tener una relación personal con Cristo. No tiene que ver con mi comportamiento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? El Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de tener una relación con Cristo. El Evangelio de Jesucristo se trata de saber que soy perdonado por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, y que soy una nueva creación en Cristo, y que Dios está conmigo y a mi favor, y que Él quiere que lo que ha depositado en mi interior se manifieste por la fe, renovando mi mente, cambiando mi manera de pensar, para que la misma vida, santidad, sabiduría, justicia, gloria, redención, justificación y santificación de Jesús se manifieste en mi vida. El Evangelio no nos da autorización para seguir en el pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Así es que un nuevo creyente nacido de nuevo ya no tiene el espíritu pecaminoso, el espíritu separado de Dios, sino que nuestro viejo espíritu, nuestro viejo hombre murió en la cruz del Calvario y Dios nos ha dado un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el Evangelio no se trata del desempeño, sino se trata de mi relación con Cristo, y mi relación con Cristo va a derivar en la renovación de mi mente y en la transformación de mi corazón y de mi vida, de mis acciones, mi comportamiento, mi temperamento. Como Jesús es, así yo soy en mi espíritu, y el Señor lo ha preparado todo para que también así sea en mi corazón, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de bendecir a otros. Por eso el Señor dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores. Pero el mundo cristiano y los creyentes, en la mayoría de ellos, se tiene en la mente en cuáles son las cosas
correctas. Debo de vivir para hacer lo correcto. Pero no es así. No debo de vivir para hacer lo correcto. Tengo que aprender a vivir en una relación con Cristo por amor. Y cuando mi mente es renovada con la palabra de amor, de salvación, de justicia, de paz, de fe, con la palabra del Espíritu, entonces mi vida, mi actuar, mi hablar, hacen lo correcto. Pero yo no soy medido de acuerdo a lo que hago porque no somos perfectos, aunque no nos levantamos por la mañana para equivocarnos, pero vivimos en un mundo imperfecto y nuestra alma y nuestro cuerpo no son perfectos. Nuestro espíritu lo es, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no son perfectos, así es que es imposible que caminemos a la perfección, es decir, que caminemos en la perfección, aunque vamos hacia la perfección que es Cristo. Pero seremos perfectos cuando seamos llevados con Cristo y tengamos, así como nuestro espíritu, un alma nueva, renovada y un cuerpo glorificado. Entonces seremos perfectos, pero mientras estemos en este mundo caído, podremos cometer errores. Pero esos errores no tienen ningún poder para condenarnos, para culparnos y para detenernos. Porque la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús son tan abundantes y nos hacen entender completamente el perdón que ya tenemos en Cristo Jesús, de tal manera que el que está en Cristo, como dice la Escritura, dice, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y el estar en Cristo nos permite, el estar en Cristo es estar en la palabra, es estar convencido de lo que la Escritura, de lo que Dios dice de nosotros, dándole el honor y la gloria a Él. Podemos entender que hemos sido totalmente perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, excepto que nosotros querramos, deseemos hacer lo malo. Pero no hay ninguna fuente de pecaminosidad, de pecado, que nos incite a hacer ello como antes vivíamos sin Cristo. La influencia sigue. El diablo no tiene poder, pero sigue influenciando sobre la vida de los creyentes. Pero si nosotros aprendemos a caminar en el Señor, a confiar completamente en Él, a usar la autoridad que nos ha dado como hijos de Dios, a resistir al diablo, Él huirá de nosotros, como dice la Escritura, y no tendrá ninguna chance de obrar. Pero por ello nosotros tenemos que persistir, insistir y continuamente estar disponiendo nuestro corazón, porque cuando nos descuidemos, nos volvemos vulnerables a que el diablo nos engañe. Así es que necesitamos, el creyente tiene que estar en una base diaria, continuamente creyendo y confiando en el Señor una y otra vez. Así es que, regresando a Moisés, viene toda la historia hasta que va y lleva al pueblo, después de alrededor de 40 años de andar en el desierto, de vagar en el desierto, lo lleva a estar enfrente de la tierra prometida, pero Dios le dice que Él no va a poder introducir a la nueva generación. Recuerde que la primera generación que salió de Egipto, por causa de su incredulidad y por causa de no escuchar atentamente la voz del Señor y verse de una manera diferente a como Dios los veía, Dios les dijo que no entrarían a la tierra prometida. Y vemos aquí a la nueva generación y vemos a Moisés y vemos a Josué listos para entrar a la tierra prometida, pero Moisés no entra con el pueblo, sino que dice la Escritura que Moisés muere. Dice que murió lleno de vigor, dice que su vista no se había nublado y él tenía vigor y fuerza, pero él no había santificado al Señor cuando el pueblo murmuró y se quejó contra el Señor y contra Moisés por causa de que no tenían agua para beber, y Dios los llevó y les dijo: lleva todo el pueblo delante de la roca.
de la roca en Horeb. Y entonces le dijo, habla a la roca para que ella dé agua. Y Moisés no obedeció la voz del Señor, sino que hizo algo diferente. Se enojó contra el pueblo, regañó al pueblo, habló diciendo, ¿acaso hemos de dar de beber a ustedes, que no se lo merecen, por decirlo así? Y Moisés golpeó la roca 2 veces con la vara. Dios le había dicho, háblale a la roca. Mucho tiempo atrás, Moisés había estado delante de los ancianos en la misma roca, en la misma peña, y Dios le dijo, golpea la roca, y Moisés la golpeó y salieron aguas para todo el pueblo. Pero ahora vemos una situación similar, pero Dios le habló algo diferente. Háblale a la roca, porque la roca representa a Jesucristo. Y cuando Dios le dijo a Moisés la primera vez, golpea la roca, el golpear la roca tiene que ver con herir la roca. Y entonces eso tiene que ver con Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la segunda vez, cuando fueron a la roca, había que hablarle a la roca, como que hablarle al sustentador, a la peña de Horeb, que es Jesucristo, para que de Cristo saliera provisión para bendición, porque Cristo iba a morir, Cristo iba a ser levantado en una cruz, iba a entregar su vida, iba a ser sepultado y a resucitar. Era imposible que Cristo volviera a la cruz del Calvario. Por eso Romanos 10, usted lo puede encontrar ahí donde la escritura al final de Romanos, bueno, entre los versículos 6, 7, 8, 9 y 10, dice la escritura que no puedes hacer que Jesús descienda como si Jesús aún permaneciera, como si Jesús no hubiera venido a sufrir, como si Jesús no hubiera descendido, la divinidad de Cristo hubiera descendido haciéndose hombre. Por eso dice, porque si creyeres en tu corazón, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está hablando de entender y creer que Jesús, siendo Dios, siendo la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros y tuvo su ministerio y fue a la cruz del Calvario y entregó su vida sufriendo por nosotros, el justo pagando por los pecadores, y entregó su vida y fue sepultado 3 días y 3 noches de acuerdo a la escritura, y se levantó con gloria y con poder y resucitó para nuestra justificación y fue recibido en el cielo. Y está sentado a la diestra del Señor, y todos los creyentes nacidos de nuevo, dice la escritura, estamos sentados juntamente con Cristo. Pero Cristo, como dice también en Hebreos, no podemos hacer que Cristo venga a morir a la cruz para morir por nuestros pecados, cuando nosotros desestimamos la obra terminada, completa y perfecta que Jesús ya hizo. Es imposible que, habiendo hecho una obra perfecta y gloriosa, querramos o tengamos la intención de volver a llevar a Jesús a la roca. Esto significa una deshonra, una incredulidad total por creer que no es suficiente lo que Jesús hizo por nosotros. Y desafortunadamente se ha introducido un engaño en el cuerpo de Cristo. Y la gente sigue culpándose. Y la gente sigue condenándose. Y la gente sigue queriendo atraer el perdón de Dios, cuando el perdón ya nos fue dado. Y hay un engaño, y Dios sigue amándonos, pero la gente no ha entendido la plenitud, la gloriosa y poderosa obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. De tal manera que es importante que nosotros compartamos esto y que nosotros nos asociemos con personas que participan de la misma fe. Mira, Dios llamó al pueblo de Israel para que influenciara, no para que se dejara influenciar. Pero si vemos la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre se asoció con personas que no debía asociarse. Ahorita vamos a ver en el libro de Ruth cómo esto sucedió. Y aunque Dios
actúa con gracia y con bendición porque nos sigue amando, pero cuando nosotros, entendiendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, discerniendo la palabra del Señor, no caminamos en esa dirección, no vamos a tener los resultados que la palabra del Señor dice, resultados de salvación, de fe, de esperanza, de gloria. No vamos a poder cumplir el propósito. Recuerda que si tú y yo no preparamos y disponemos nuestro corazón, pero si somos ignorantes a lo que Jesús hizo, si somos ignorantes a la justicia de Cristo, si somos comunes al Señor, si somos faltos de buscar al Señor, de honrarle, de exaltarle de tal manera que hacemos las cosas como por obligación, por gusto o por costumbre, entonces podemos quedar vulnerables para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. El propósito de Dios no se va a cumplir de forma automática. Tú tienes que responder correctamente. Y Dios te ha provisto de todas las herramientas y de todo lo necesario para que tú seas exitoso y victorioso. Pero si tú no haces lo propio, si tú no preparas tu corazón y no te mantienes, tu corazón puede quedar vulnerable y entonces puedes hacer lo malo. Porque eso está descrito en la Escritura. Esa es la historia de muchos que están descritos en la palabra y eso es lo que prácticamente sucede. Es como un deportista. Si se prepara continuamente, siempre va a ser competente, listo para participar. Pero si deja de prepararse, ya no va a quedar listo. Y puede entonces perder todo lo que lo podía llevar a conquistar una medalla, conquistar un campeonato. Y eso es una realidad. Ahora, regresando a Moisés, entonces Moisés muere, Dios le habla a Josué y usted puede ver prácticamente el libro de Josué que fue escrito por Josué. Tiene básicamente dos cosas importantes. La primera es que Dios le dijo, Moisés murió, pero yo, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Pero esfuérzate y sé valiente, porque yo siempre estaré. Pon en tu mente y en tu corazón y en tu boca mis palabras. Lo que yo les he revelado, dice el Señor, lo puedes encontrar en Josué 1. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo a Josué. Pero era importante que entendiera que no iba a depender de Moisés como lo había hecho por 40 años. Josué era testigo, no solo de la tierra prometida, porque Josué fue uno de los espías que se adentraron, en donde 10 de los 12 que fueron enviados, 10 creyeron incorrectamente, fueron incrédulos y solo Josué y Caleb se mantuvieron escuchando y entendiendo y viendo las cosas como Dios las veía. Pero le dijo, Moisés ha muerto. Así es que tú no debes voltear a las historias de tu pasado. Debes dejar completamente, cortar completamente con tu pasado. Si tú no has cortado con tu pasado, si tú sigues volteando a tu pasado, tú no vas a poder conquistar en tu futuro. Esto es importante que tú lo entiendas. Y esto es fundamental porque Josué conocía el poder de Dios que había estado delante de sus ojos con Moisés. Y Dios le dice, yo soy el mismo ayer y hoy y siempre, porque también estaré contigo. Y la otra parte fundamental del libro de Josué tiene que ver con que Dios le dice, al final de casi de los capítulos de Josué, Dios le dice, no faltó palabra de Dios para el pueblo, para Josué, y todo lo que Dios dijo se cumplió. Es decir, Dios los bendijo de tal manera y lo que Dios dijo se cumplió. Pero
¿Qué podemos entender importante de esto? Dios les entregó la tierra de promesa, donde fluía leche y miel. Era una tierra tan próspera, tan bendita, pero era habitada. Era tierra que la habitaban inclusive ciudades fortificadas como Jericó y gigantes en otros lugares. Y Dios les dijo, tú vas a entrar y tienes que poseer la tierra. Ya te la di, es tuya, pero tienes que actuar positivamente, responder positivamente con fe. Y entonces Josué manda el arca y a los sacerdotes para que crucen el río Jordán. Y entonces las aguas se separan. Y esto tiene que ver cómo el pueblo respondió con fe a la gracia que Dios les había dado. Y vemos cómo entonces, por causa de que el pueblo escuchó y actuó de acuerdo a la palabra que Dios habló, las murallas de Jericó se derrumbaron. La tierra se las tragó prácticamente las murallas y conquistaron. Conquistaron. Y bueno, esta es una importante parte de la Escritura, porque ¿cómo podemos beneficiarnos de ella? Bueno, Dios nos ha entregado todo por gracia en Cristo Jesús. Todo nos ha sido entregado, pero no es suficiente. La salvación que tiene que ver con lo que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, pero también tiene que ver cómo tú y yo vamos a participar de la naturaleza divina a través de todo lo que ya conquistó, ya nos otorgó y ya nos dio Cristo Jesús por su obra terminada, completa y perfecta. Y eso se llama fe. Así es que la fe y la gracia, juntas, operando juntas, permiten que la salvación haga su efecto en nuestras vidas. Porque somos salvos por gracia a través de la fe. Y la fe tiene que ver con responder positivamente a lo que Dios está hablando. Recuerda que el Señor Jesús dijo, yo tengo unas ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oír la voz del Señor y seguirlo es abrazar la palabra, entender y creer correctamente y entonces poner en acción, movernos de acuerdo a lo que estamos creyendo. No de acuerdo a las filosofías equivocadas, no de acuerdo a los engaños y las mentiras, no de acuerdo al conocimiento limitante humano, pero de acuerdo a la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Y después de Josué viene un tiempo largo, como de entre 350 y 450 años, en donde Dios habla acerca de los jueces. Y ahí vemos cómo el pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor. Idolatró a otros dioses, a Baal, otro se llamaba Astarot, y el pueblo hizo lo abominable, sacrificaban a sus hijos, tenían perversión sexual. Bueno, era el pueblo del Señor, pero se habían olvidado de la palabra del Señor, se habían olvidado de Josué, porque vino otra generación después de Josué, después del pueblo que había poseído la tierra prometida, e hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. De ahí Dios levanta a Gedeón, no sé si usted se acuerda, a Sansón, y después nace Samuel. Y Samuel era profeta, pero era como juez sobre Israel, y el pueblo le pide un rey. Y dice la Escritura que el pueblo volvió a tener, aparentemente el pueblo estaba volviendo a tener la misma actitud de sus padres, de los padres de los padres de sus padres que habían salido de Egipto, porque cuando Dios quiso que tuvieran una relación, Él como Señor y el pueblo de Israel como su pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes, y ellos rechazaron esa propuesta. Ahora el pueblo de Israel
en la época de los jueces, en la época de Samuel, el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey como las otras naciones. Pero es que Dios quiere ser su Dios y que ustedes tengan una relación con Él. No, queremos un rey. Y Dios le dice a Samuel, diles que se van a hacer esclavos de los deseos de su rey. Y ellos dicen, queremos un rey. Y entonces Dios unge a Saúl, escoge a Saúl. Y Saúl se convierte rey de Israel. Y ya sabemos que el corazón de Saúl se volteó al Señor. Fue escogido por el Señor, fue ungido por el Señor. Pero se voltea por causa de que Saúl quería la aprobación del pueblo y desobedece al Señor. De ahí la escritura viene donde dice que el Señor prefiere la obediencia que los sacrificios. El poner atención que los sacrificios, que lo que se ofrece en las ofrendas que hacían. De hecho, el Señor le da ciertas indicaciones a Saúl como rey y Saúl no obedece. Y entonces Saúl es destituido porque volteó su corazón, le dio la espalda al Señor y Dios unge a David. Y aunque David tuvo que esperar pacientemente hasta que Saúl murió, y entonces David es puesto como rey sobre Israel. Y bueno, de las generaciones de David viene la descendencia, el linaje del Señor Jesucristo. Recuerde que Jesús nació de una virgen, pero la ascendencia de María, su madre, viene de un hijo de David que se llamaba Natán. Y bueno, vamos ahora a ver Ruth. Así es que creo que la introducción estuvo un poquito larga, pero acompáñeme al libro de Ruth. Vamos a ir al capítulo 1 de Ruth. Déjeme nada más, le confirmo algo aquí. Permítame un segundito. Nada más para confirmarle. Bien, déjeme, le digo exactamente porque solo quiero corregir el nombre del hijo de David, que es la ascendencia de María. Entonces, Set tuvo a Enos, a Cainán, a Mahalaleel, a Enoch. Bien, vámonos hasta Abraham. Tuvo como hijo a Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram. Y vámonos después, ahí ahorita vamos a ver cómo uno de los, la ascendencia de María es Boz, padre de Obed, padre de Isaí, padre de David. Y David era padre de Natán. Solo quería confirmar esto. David era padre de Natán. Y si usted lee la descendencia, llegan hasta Elí, que era padre de José, pero nunca en el censo se usaba el nombre de la mujer,
se usaba el hombre del marido. Así es que aquí realmente no se está refiriéndose a José, pero se está refiriéndose a María. Como por ejemplo, Boaz era esposo de, ahorita vamos a ver, de Ruth, pero no está Ruth en la lista, pero está su esposo. Siempre los hombres eran los que figuraban en las listas, porque si usted va y busca Mateo capítulo 1, donde habla de la genealogía de Jesús, solo para ponerle en perspectiva, esto usted lo podría encontrar en Lucas 3, lo que leí ahorita, pero dice la escritura en Mateo 1, donde habla de la genealogía de Jesús, dice, Rahab engendró a Boaz engendró, dice, Salmón, dice, engendró a Boaz, dice, ¿de quién? De Rahab. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y ahí describe a Rahab y describe a Ruth, y parece ser que son las únicas, o una de las únicas, no, también habla Judá engendró de Tamar, pero por alguna razón especial la palabra describe también el nombre de las mujeres, pero poniéndola el nombre del hombre, de cuál fue el hijo, con qué mujer tuvo ese hijo. Bien, y dice, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías, de Betsabé. Y Salomón engendró a Roboam. Es decir, esta descendencia de Salomón viene a dar también, dice hasta el final, Zorobabel engendró a Abiú, Eleazar, Eliud, Jacobo engendró a José, que fue marido de María. Es decir, aquí sí declara que Jacob engendró a José. Este sí es la descendencia de Salomón a José, y la que viene en Lucas es la de David, Natán hasta María, para que usted lo pueda comprender. Bien, vámonos a Ruth rápidamente. Y dice la escritura, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto es aproximadamente en la época de Gedeón, es decir, antes de el rey Saúl. Dice, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, es decir, de la tribu de Israel, del pueblo de Israel, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bueno, es importante que entendamos algo. Si usted busca Deuteronomio 28, Dios le dice al pueblo de Israel, si tú escuchas mi voz y la pones en acción, la pones por obra, te bendeciré de una manera extraordinaria. Serás bendito en la tierra, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tus cosechas, de tus animales. Serás cabeza y no cola. Habrá una bendición tan grande. Pero entonces, ¿por qué había hambruna? Porque el pueblo de Israel no había escuchado la voz del Señor. Muchos años después estamos hablando aquí. Es decir, si es después, es en la época de los jueces, es quizá 80, 100, 200, 300, 400 años después de Moisés, después de que Dios habló estas palabras en Deuteronomio 28, y entonces el pueblo no escuchaba la voz de Dios, estaba vuelto tras otros dioses, como lo vimos ya, hacían abominaciones, y entonces en Deuteronomio 28 también dice, pero si tú escuchas la voz de Dios y no obedeces, y no la pones por obra, sino que te volteas tras otros dioses, entonces serás maldito en tu tierra, maldito en el fruto de tu vientre, maldito en el fruto de tus animales, de tus cosechas. Entonces por ello venían las hambrunas. Cuando el pueblo volteaba su corazón y sus ojos al Señor, la bendición se manifestaba. Pero cuando volteaban su corazón a otros dioses, venían esclavitud, hambrunas, desastres sobre sus vidas. Bien, entonces eso es lo que había sucedido.
Ahora dice, un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab. ¿Quiénes eran los que habitaban en Moab? Moab venía de la descendencia de Lot, que sus hijas, las hijas de Lot, que salieron de Sodoma y Gomorra, tuvieron descendencia de su padre. Si usted recuerda, ellas embriagaron a su padre para que su padre concibiera, para que ellas concibieran de su padre algo incorrecto delante del Señor, y ellas tuvieron descendencia, y se cree o se dice que la gente de Moab eran hijos de Lot. Era de la familia de Lot, de las hijas de Lot. Y entonces el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto, y estamos hablando de este pueblo porque era un varón de Belén de Judá, es decir, de la familia de Judá, Dios les había dicho, no hagas sociedad con ningún otro pueblo, porque ellos están tras otros dioses y hacen lo malo. Pero ese varón hizo lo que la palabra del Señor decía que no hiciera, y se fue a Moab con su mujer y sus 2 hijos. Ahora, dice que el nombre de aquel varón era Elimelech, que significa mi Dios es mi rey, mi Dios mi rey. O sea, él tenía un nombre extraordinario, mi Dios mi rey. Mi Dios es mi rey. Y su esposa se llamaba Noemí, pero tuvieron dos hijos y les pusieron Mahalón y Kelión. Estos 2 nombres tienen un significado desastroso. Tiene que ver con débiles, con defectuosos. Mahalón tiene que ver con debilidad, con enfermedad, con enfermizo, con defectuoso. Kelión tiene que ver con debilidad. Y entonces, normalmente, en aquella época, en aquellos hombres, ellos ponían nombres a sus hijos de acuerdo a lo que ellos creían y a lo que ellos esperaban, y los nombres tenían un significado poderoso. Pero imagínate cómo Elimelech y su esposa Noemí le hablaban a sus hijos: débil, ven para acá; enfermizo, ya está la comida; defectuoso, acércate. Seguramente, en esta situación tan difícil que se estaba viviendo por causa de haber separado su corazón al Señor, pues a lo mejor tenían sus hijos ciertos defectos, ciertas problemáticas en sus cuerpos, en sus vidas. Pero dice que eran Melón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, es decir, su padre, y que era marido de Noemí, en el versículo 3, y ella quedó con sus 2 hijos, el 4. Los hijos tomaron para sí mujeres de Moab, moabitas. El nombre de una era Orfa y el otro era Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron estos 2 muchachos también. Seguramente tenían algún problema físico en sus cuerpos, pero murieron, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, es decir, Noemí. Entonces se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, es decir, regresar a la tierra que Dios les había entregado. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: regrésense a su casa, a la casa de sus padres, de su madre, y el Señor tenga misericordia de ustedes, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Es decir, como ustedes tuvieron misericordia con nosotros cuando vivíamos en familia. 9. Os conceda el Señor que halléis descanso cada uno en su casa, en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. El 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué van conmigo? Ya no tengo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías. El 12. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que éstas fuesen grandes?
¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron la voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Es decir, Orfa sí se regresó. Ahora, Noemí estaba sufriendo calamidad y ella le echa la culpa al Señor. Le dice, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Pero Noemí no había buscado al Señor. Estaba determinado que si ellos volteaban sus corazones ya había consecuencias, estaban declaradas, estaban descritas y operaban, tenían efecto poderoso en la vida de los de Judá y de todos los del pueblo de Israel. Pero es una costumbre echarle la culpa al Señor. Y no todo lo que está escrito en la Biblia, aunque la palabra es inspirada por Dios de una manera extraordinaria, no todo lo que está en la palabra tiene que ver con que Dios lo dijo. Pero Dios decidió que fuera escrito para ejemplo y testimonio. Me explico. Juan 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién habla? De Jesús. Y la naturaleza de Dios y el corazón de Dios y de Jesús es paz, salvación, amor, vida. Amén. Pero la escritura no dice, en el principio era todo lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia era con Dios. No nos confundamos. Cuando la escritura se refiere a la palabra de Dios, es la palabra que sale de la boca de Dios, hablando hacia ti. Pero en la escritura están definidos otros, es decir, inspirada por Dios, pero es decir, Dios decidió que fueran escritas cosas que otros personajes estaban viviendo porque era importante que aprendiéramos. Por ejemplo, Job. Muchos leen a Job y piensan que es Dios hablando la palabra para que vivamos por esa palabra, y no es así. Los últimos capítulos de Job es Dios hablando. Pero cuando hablan los amigos de Job, y no es el tema ahorita, después lo podríamos ver, no hablan conforme al corazón de Dios, pero Dios decidió que eso fuera escrito para testimonio, para ejemplo. Bien, así es que es importante entender esto. No porque Noemí dice que la mano del Señor ha salido contra mí, eso significa que Dios estaba actuando en contra de Noemí. No, Dios había sido muy claro. Si escuchas mi voz, esta bendición vendrá sobre ti. Pero estaba declarado y decretado, había una ley que si ellos volvían su corazón, le volvían la espalda al Señor, iban a venir maldiciones sobre ellos. Por eso Cristo, a nosotros que estamos en Cristo Jesús, nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Porque ahora la ley ya no tiene efecto, ese efecto de maldición. Ahora la ley, los decretos en la ley ya no tienen ese efecto de maldición, porque fuimos redimidos de la maldición, fuimos redimidos de la enfermedad, fuimos redimidos de la culpa, fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos de las injusticias. No fuimos redimidos de sufrir persecución por causa de la palabra. Eso no. No fuimos redimidos de la incredulidad, porque la incredulidad depende de qué crees y qué no crees. Esa es una situación tuya y nuestra. Dios nos puede ayudar y enseñar, y nos ha dado su palabra para ser instruidos y no ser vulnerables a la incredulidad, porque la incredulidad es una fuerza que se opone a la fe y no permite que la fe opere con poder. Así es que vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 15. Y Noemí dijo: tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y a sus dioses. Los moabitas tenían sus dioses. Vuélvete tú tras ello. Fíjese, en el versículo, déjenme ver dónde dice. En el versículo creo que 6 dice:
Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Cómo que Dios los visitaba y no los visitaba? ¿Deseaba y no deseaba hacerlo? No, el pueblo volvía las espaldas al Señor y se iba tras otros dioses y hacían lo abominable ante el Señor, y después regresaban y volteaban su corazón al Señor. Y entonces la bendición estaba decretada. Y esto estaba pasando. Y entonces, vámonos, Ruth se va con Noemí y se va por amor a Noemí. Dice el 17, donde tú murieres, moriré yo y seré sepultada. Dice 16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres yo iré, y donde quiera que vivieres yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth había decidido dejar los dioses de Moab y tomarlos al Dios de Ruth, al Dios de Noemí, como suyo, al Señor, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh. Así es que, y se regresaron. Y entonces, dice la escritura del 22, y volvió Noemí, Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab. Ahora vayan rápidamente al capítulo 2 de Ruth. Son 4 capítulos muy cortos, y entonces dice la escritura en el versículo 1 que Noemí tenía un pariente de su marido, que era un hombre muy rico de su familia, que se llamaba Boz. Y Ruth le pide, y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Fíjate las palabras de Ruth. Déjame ir a recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia. Es decir, voy a pedir que me permitan recoger espigas, recoger alimento en quien halle gracia. Es decir, Ruth, el libro de Ruth es una manifestación del favor y de la gracia del Señor. Aunque muchos piensan que Dios es un Dios que tenía juicio, pero Dios siempre operó con gracia y misericordia. Aunque el pueblo volteaba sus corazones hacia otros dioses. Entonces dice la escritura que Ruth fue y se encontró con Boz, y Boz halló gracia, es decir, Ruth halló gracia delante de los ojos de Boz, y Boz le permitió que cosechara. Bien, ahora vámonos, dice, fíjate cómo dice el 11, el versículo 11 del capítulo 2, y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conocías. El Señor te recompensará y te remunerará, y será cumplida la parte del Señor tu Dios. Dice, y sea cumplida de parte del Señor tu Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjate las palabras que Boz le está dando. Boz era hijo de Rahab. Rahab era la ramera que estaba en Jericó. ¿Recuerdas? Bueno, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos. Ok, vámonos al capítulo 3. Y en el capítulo 3... Noemí le dice, mira Ruth, ve y haz esto, arréglate, prepárate, y Boz estará trabajando, pero cuando esté allá, tú ve y acuéstate a los pies de él. Y bueno, más que hablar del significado y todo esto, Boz, dice la escritura que cuando ella hace esto, Boz pregunta, ¿quién eres, hija mía? El versículo 9. Y Ruth dijo, yo soy Ruth. Extiende por favor el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Es decir,
como si Ruth estaba pidiéndole a Booz que si había hallado gracia, que la tomara por esposa. En aquellos tiempos, los parientes podían tomar a las viudas como esposas para restituir la afrenta que habían recibido aquellas mujeres por causa de la muerte de sus esposos. Y le dijo Booz: bendita seas del Señor, hija mía, has hecho mejor tú tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, Booz le dice: oye, pues tú eres una mujer joven y en lugar de ir a buscar un hombre joven, veniste a buscarme a mí. Ahora pues no temas, pero yo haré contigo lo que digas. Solo, dice, tú eres una mujer virtuosa, Ruth. Pero en el versículo 12 le dice: pero yo no soy el pariente más cercano hacia ustedes, sino hay otro pariente más cercano que le corresponde redimirte para tomarte como esposa. Y vaya al capítulo 4. Bueno, en el versículo 18 del capítulo 3, Noemí le dice a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se va a resolver este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Es decir, Booz dijo: voy a ponerme de acuerdo con el hombre que te puede redimir, y si él no lo hace, lo haré yo. Así es que el 4 subió pues, el capítulo 4 versículo 1, subió pues Booz, pariente de quien, y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, es decir, el que podía redimir a Ruth, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones como testigos de los ancianos y le dijo: oye, el 3, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Es decir, Elimelech era pariente de ellos. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, dímelo y que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y después de ti yo. Y entonces Booz replicó: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. 6, y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato. Es decir, quedó legal. Y Booz dijo a los ancianos de todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue dado a Elimelech. Es decir, él pagó, dice, y todo le fue, y todo lo que fue de Kelión y de Maalón. 10, y que también tomó por mi mujer a Ruth, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijeron todo el pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé. Entonces Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor les dio que concibiesen un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues no era que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Vámonos al versículo 18. Estas son las generaciones de Fares, que engendró a Esrón. Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, que después fue
rey sobre Israel. Así es que esta historia tan extraordinaria, en donde había empezado como un caos porque habían hecho lo contrario a lo que el Señor les había dicho, les había enseñado, no se habían ido a otra tierra para hacerse de la cultura y de los dioses de otra tierra, y muriendo el Señor, el padre, el esposo y el padre de aquellos dos muchachos, y muriendo los muchachos después de haberse casado, aparece Ruth, que fue fiel a su suegra, amándola, yéndose a Judá para hacer del Señor nuestro Dios su Dios. Gracias a Dios que Ruth no influenció a Noemí con los dioses de Moab, pero antes bien, Dios causó que Ruth fuera influenciada por el amor y la gracia del Señor. Así es que la historia de Ruth es una historia en donde podemos ver la gracia del Señor que estaba operando en aquellos tiempos, que aún estaba operando continuamente a favor de los que le buscaban, pero cómo opera de una manera consistente a favor de ti y a favor de mí, para todo aquel que cree. Rahab, la madre de Booz, representa a todos los hombres. Ruth no era del pueblo de Israel, es decir, representa a los que no son judíos. Pero Ruth halló gracia ante los ojos del Señor y fue bendecida de una manera extraordinaria, y fue que a través de ella, es decir, Booz juntamente con ella, fueron los padres, digámosle así, que tuvieron la descendencia hasta el rey David. Y ya sabemos que de David, que fue un hombre que Dios lo escogió conforme a su corazón, un hombre que preparó su corazón, que cometió errores garrafales, pero él se humilló siempre ante el Señor, y antes que voltear su corazón a la soberbia, y antes que buscar otros medios, aunque quiso encubrir y engañar el adulterio, y quiso encubrir y engañar el asesinato, pero Dios le llama la atención a través del profeta, y David se humilla ante el Señor y voltea su corazón al Señor. Nunca lo volteó hacia otros dioses, y entonces David aprendió a preparar su corazón y tener un corazón dócil que escuchaba la voz de Dios y seguía al Señor. Así es que esta es nuestra animación para que tú puedas entender y que tú puedas apreciar la palabra que desde el Génesis, vimos ahora parte de la historia de Israel, vimos algo que tiene que ver con Josué, con los jueces y con el libro de Ruth. Después viene primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, donde viene expresado la vida de los reyes, es decir, no es nada más de Saúl, sino de David, de Salomón, de Roboam y de las descendencias de todos ellos, y también de cómo el pueblo se dividió por causa de que Salomón volteó su corazón al Señor, le dio la espalda al corazón, de su corazón al Señor, y entonces en vida de su hijo Roboam el pueblo se separa en dos, y 10 tribus se quedan bajo el señorío o el gobierno de personas que no eran de la descendencia de David, y entonces el pueblo se pierde. Esas 10 tribus se pierden, son dispersadas por todo el mundo, y las tribus de Judá y de Benjamín y algunos pequeñas familias de las otras tribus quedan y permanecen. Y conocemos la historia cuando los pueblos son 2 veces llevados cautivos porque volteaban sus corazones del Señor en busca de otros dioses. Así es que es importante que tú y yo aprendamos a asociarnos con personas que participen de la misma fe, y si tienes que compartir con otros, influencialos tú a la bendición y no permitas que ellos te influencien a ti a la incredulidad y a la perdición. No lo permitas. Es lo que el enemigo de tu alma, el diablo, quiere hacer para que tú retrocedas para perdición. Pero ya hemos aprendido
que no somos llamados a retroceder para perdición, sino a permanecer para salvación. La gloria, el honor y la alabanza sean para el Señor. La palabra de Dios es viva. La riqueza de la Escritura nos puede mostrar cómo Cristo Jesús se manifiesta en cada uno de los libros de la Escritura y cómo podemos hallar gracia y bendición en cada palabra descrita en la extraordinaria, maravillosa y gloriosa palabra del Señor. Así es que nuestra animación es que permanezcas en la palabra. El cristianismo tiene que ver con tener una relación personal con Cristo Jesús. Y Cristo nos dio su palabra y su espíritu para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Por eso hemos insistido que debemos de hacerlo de manera diaria, no como protocolo, no como cosa común. ¿Recuerdas el arca del pacto? Cuando los filisteos robaron el arca, ya no sabían qué hacer con el arca porque causaba estragos en los pueblos. Y el arca representaba la presencia del Señor en los tiempos del arca. En el tiempo, estamos hablando del tiempo desde Samuel, de los tiempos de Saúl, de David. Pero no podemos permitir que Dios se convierta como algo común en nuestras vidas. En ningún área de nuestra vida. La alabanza, la adoración no debe de ser algo común, debe ser algo que nosotros consideremos de honra. Como algo que, no estoy hablando de querer ser perfectos, pero que debemos tener un corazón con un espíritu excelente, dispuesto al Señor. Nuestra alabanza tiene que ser genuina, tiene que estar dispuesta para exaltar el nombre del Señor, así como nuestras acciones de gracias. Así como amar y perdonar tiene que ser algo extraordinario que fluye en nuestras vidas, porque es el amor y el perdón que Dios tuvo para con nosotros. Las ofrendas, nuestro dar, tiene que ser no algo común o por obligación o necesidad, porque dice la Escritura que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Y honrar no es algo común, honrar es tener en alta estima. Así que debemos honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Así es que no permitamos que nuestra relación con el Señor se convierta en algo común. Siempre levántate con un corazón agradecido y con un corazón que magnifica al Señor y que tiene una relación personal con Dios. Aprende a experimentar el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia y la misericordia, creyendo y entendiendo correctamente y viviendo por la fe en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor incondicional, por tu Hijo amado Jesús y por todo lo que nos has regalado. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que traiga sabiduría y revelación en todo lo que hemos hablado, para que la bendita palabra que ha salido de tu boca, Señor, que nos has hablado y que tú mismo nos has enseñado, venga a producir en nuestras vidas y en nuestros corazones esa riqueza de fruto en un corazón dispuesto a creer y a entender correctamente. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Permite que todos mis hermanos que están presentes, conectados en esta noche, y todos aquellos que estarán viniendo a través del testimonio y el compartir de cada uno de nosotros los que estamos aquí, para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Pero antes bien, nosotros debemos ir por ellos, como lo dice la Escritura, id y enseñar, id y hacer discípulos. Queremos que traigas este deseo y esta compasión y esta animación en nuestros corazones para ir por todos aquellos, para que también conozcan al único Dios, al único sabio Dios, al único verdadero Dios que tiene el poder de redimirnos, que tiene el poder de salvarnos, de redimirnos, de traernos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo. Podemos creer y declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos
y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.